El signo o fenómeno de Ricciuti lo podemos apreciar en ojos con queratocono y se define como un reflejo cónico que se puede ver de forma nasal a la córnea cuando emitimos un haz de luz de forma lateral desde la córnea temporal de ambos ojos. Metodológicamente debemos de mirar al paciente a través del binocular de la lámpara de hendidura de frente y el haz de luz lo tenemos que hacer incidir de forma lateral, según está representado en la fotografía, por la flecha roja, desde el lado temporal de cada ojo, por lo que el ojo de la fotografía es el ojo izquierdo. Al atravesar la córnea y la cámara anterior, cuando existe queratocono, el haz de luz, al salir por la córnea nasal, produce un reflejo cónico que hemos resaltado entre las líneas verdes y que está marcado con la línea amarilla. Este área cónica es el signo o fenómeno de Ricciuti. Aquí podemos ver el ojo izquierdo y ojo derecho con queratocono. Mientras miramos de frente, el haz de luz siempre se hace incidir en la córnea de forma lateral temporal, aquí representado con las flechas rojas. Y al salir este haz de luz por la zona nasal, en ojos con queratocono volvemos a ver el área cónica señalada con las flechas verdes. Para ver el signo de Munson tenemos que fijarnos en el relieve del párpado inferior cuando el paciente está mirando hacia abajo. Este signo se define como una protusión del párpado inferior en forma de V, como he dicho, cuando el paciente mira hacia abajo, y esta curvatura anómala, esta forma de V del párpado inferior, es inducida por una córnea anormal, por una córnea ectásica. Esta ectasia de forma cónica de la córnea es típico del queratocono, por lo que el signo de Munson es indicativo de esta patología. En estas fotos vemos 3 casos de queratocono que se define como una alteración ocular en la que se produce un adelgazamiento progresivo no inflamatorio de la zona central o paracentral de la córnea, la cual se deforma y adopta habitualmente una forma cónica. Esta forma cónica es la que, al mirar el paciente hacia abajo, transmite esa alteración en la curvatura del relieve del párpado inferior típico de este signo, la curvatura en V que podemos ver en la foto central. Los nódulos de Horner-Trantas son nódulos blanquecinos situados en el limbo esclerocorneal, tal como podéis apreciar en la fotografía. En la bibliografía los podéis encontrar como nódulos, como puntos o como manchas. Cualquiera de las 3 entradas es posible que las encontréis en la bibliografía. Fueron descritos por Trantas en el año 1899 como puntos blancos limbares, pero ya Horner los había demostrado previamente. De ahí que este signo se llame nódulos, puntos o manchas de Horner-Trantas. Este signo es característico de la queratoconjuntivitis vernal. Y ya Trantas, en el año 1910, caracterizó todo el espectro de las alteraciones corneales que aparecen en esta patología, en la queratoconjuntivitis vernal. Están formados por células epiteliales degeneradas y eosinófilos, y cuando los encontramos puede haber una asociación en un 50% de los casos con la queratitis puntata superficial, y entre un 3 y un 11% de los casos, según los estudios, con úlceras corneales. Característicamente estas úlceras corneales se llaman úlceras en escudo o úlceras de Tobbe. Esta alteración limbar, representada por los nódulos de Horner-Trantas, puede evolucionar hacia una insuficiencia de las células madre del limbo esclerocorneal, y esto desencadenar un pannus y una neovascularización corneal. El tratamiento de los nódulos de Horner-Trantas es el tratamiento de la queratoconjuntivitis vernal y hablaremos de él en su vídeo. De todas maneras, vamos a comentar un poco el tratamiento que se suele dar en estos casos, empezando por los antihistamínicos tópicos, con bastantes buenos resultados. En algunos casos es necesario también dar antihistamínicos orales, también con buenos resultados. También podemos utilizar los estabilizadores de los mastocitos de modo tópico, como el cromoglicato sódico, el nedocromilo sódico o la lodoxamida. Estos los podemos dar de manera individual o asociados a los antihistamínicos tópicos.
que también está dando buenos resultados. Los corticosteroides, tales como la fluometolona, son los fármacos más efectivos en estos casos, si bien no podemos hacer tratamientos prolongados por sus efectos secundarios. Y finalmente, en los casos más graves, necesitaremos utilizar inmunomoduladores tales como la ciclosporina A concentraciones de 0,05% al 2% o el tacrolimus a concentraciones del 0,1%. En la situación concreta de la queratitis filamentosa, que es una situación clínica específica de casos graves de ojo seco, en primer lugar deberemos de extraer con pinzas de forma manual estos filamentos. Después pueden utilizarse mucolíticos como la acetilcisteína por vía oral o vía tópica para disminuir la formación de estos filamentos. Pero para mí el punto clave es el tratamiento del blefarospasmo. Estos pacientes tienen mucho dolor y mucha molestia que les obliga a mantener los ojos cerrados. Asimismo, al tener los ojos cerrados, se generan más filamentos y así es imposible de conseguir una mejoría clínica de estos pacientes. En estos casos, el uso de toxina botulínica a nivel del músculo orbicular es fundamental para solucionar estos casos. Algunos pacientes requerirán también el uso de lentes de contacto para mejorar sus síntomas, aunque en estos casos es fundamental el asociar tratamientos antibióticos debido al alto riesgo de queratitis infecciosa cuando se asocia una lente de contacto a un paciente con ojo seco. La degeneración esferoidal o queratopatía climática por gotículas es una enfermedad degenerativa de la córnea caracterizada por la acumulación de material translúcido en el estroma corneal superficial, afectando inicialmente en la periferia del espacio interpalpebral y extendiéndose hacia la zona central. Suele ser asintomática, aunque en algunos casos puede progresar llegando a comprometer la función visual. Esta patología poco conocida fue descrita por primera vez por Vieti en 1955, cuando observó una clínica específica en la región suroeste de Arabia Saudita, describiéndola como distrofia nodular de Vieti. Debido a la amplia distribución geográfica de la entidad y a los diversos autores que la han descrito, es conocida por una gran variedad de nombres, como podrían ser distrofia nodular de Vieti, queratopatía climática en gotículas, degeneración en gotículas de aceite, entre otros. Generalmente aparece a partir de la cuarta década de la vida, como podemos ver en la figura 4, siendo el pico máximo en la década de los 50. Respecto a su distribución por sexo, afecta típicamente a varones. En general es poco prevalente, pero esta prevalencia aumenta en aquellas áreas que presentan temperaturas extremas, poca humedad, presencia de viento y arena y niveles elevados de exposición a radiación ultravioleta. Asimismo, es una causa frecuente de ceguera en los países subdesarrollados. Estudios anteriores estimaron una prevalencia del 6% en Londres, una prevalencia del 18% en Estados Unidos y de un 57% en Etiopía, lo que demuestra que depende de las características climáticas y ambientales comentadas anteriormente. Debido a que esta patología es frecuente en zonas con dichas condiciones climáticas, se observó que es más frecuente en personas cuyo trabajo se realiza en el exterior. Como muestra la figura 5, analizando diversos profesionales expuestos a estos factores, se vio que los pescadores presentan una frecuencia significativamente mayor. Por ese motivo, esta patología también recibe el nombre de queratitis del pescador. Aunque no está bien establecida la etiología de esta enfermedad, sí es conocido que afecta típicamente a varones que trabajan al aire libre, siendo los factores de riesgo la exposición a radiaciones ultravioletas, que es el factor etiológico principal, las temperaturas extremas, las condiciones áridas y ambientes secos y los microtraumatismos con partículas de arena y viento. En algunos estudios se han descrito casos entre familiares consanguíneos, por lo que la genética podría jugar un papel aún por conocer.
Así pues, la edad avanzada de los pacientes y las rigurosas características climáticas y ambientales de la región son los principales factores que contribuyen a la degeneración esferoidal. Los antecedentes de otras patologías oculares, como la queratopatía herpética, la neovascularización corneal, el glaucoma y las distrofias corneales, entre otras, también se relacionan con el desarrollo de esta entidad. En cuanto a la patogenia, se caracteriza por el acúmulo de depósitos proteicos en la zona interpalpebral. Según la hipótesis más aceptada, estos acúmulos podrían provenir de la degradación de una proteína plasmática por los rayos ultravioletas. Dependiendo de la etiología, algunos autores clasifican esta degeneración corneal en formas primarias, secundarias y familiares. En la degeneración esferoidal primaria o tipo 1 no existe evidencia de patologías previas. Las lesiones son con frecuencia pequeñas y se disponen en la periferia de la córnea, por lo general en la posición horaria de las 3 y de las 9. Habitualmente ambos ojos están afectados y únicamente en estadios muy avanzados estas lesiones confluyen para formar placas. La degeneración esferoidal secundaria o tipo 2 se asocia a un padecimiento previo de enfermedad ocular de larga duración, entre ellas el glaucoma, la infección herpética y las distrofias, sobre todo la distrofia endotelial de Fuchs. Los depósitos son más grandes, elevados y progresan hacia el centro de la córnea. Se congregan sobre zonas de cicatriz y vascularización y su afectación suele ser unilateral. En el caso de la degeneración esferoidal conjuntival o tipo 3, consiste en la presencia de material esferoideo sobre una conjuntiva previamente alterada por una pinguécula o pterigión. Por último, la degeneración esferoidal familiar, que clínicamente es idéntica a la forma primaria, tiene una presentación familiar. En cuanto a la clínica, se presenta como un trastorno generalmente bilateral y asintomático, pero a medida que progresa y se extiende por la córnea, provoca síntomas como irritación ocular, sensación de cuerpo extraño y disminución visual una vez que las lesiones progresan y afectan a la córnea central con compromiso del eje visual. Por otro lado, los signos oftalmológicos que podemos encontrar son depósitos de gránulos o esferas de color ámbar que afectan principalmente a la capa de Bowman y al estroma superficial de la córnea interpalpebral periférica, como se puede observar en la imagen. La conjuntiva contigua a esta zona también puede estar afectada. Las lesiones se extienden centralmente en forma de banda, se agrupan y en estos estados más avanzados se hacen nodulares, produciendo una queratopatía en banda no cálcica. Estos depósitos nodulares tienen un aspecto característico que recuerda a gotas de aceite. Por este motivo, también se llama degeneración en gotas de aceite. Estos depósitos contienen, entre otras sustancias, proteínas anómalas de elevado peso molecular y ricas en triptófano, tirosina, cisteína y cistina, tejido fibrinoide y en ocasiones material amiloide. El origen de estos materiales se desconoce, pero existen diversas hipótesis, como por ejemplo que se trate de proteínas plasmáticas que difunden a través de la córnea y precipitan en la capa de Bowman, o bien que deriven de las alteraciones moleculares sufridas por el colágeno y en la matriz extracelular de la córnea y la conjuntiva. Referente al diagnóstico, la degeneración esferoidal es una entidad clínicamente bien definida, por lo que su diagnóstico se basa en la sintomatología del paciente. No obstante, es muy importante realizar una buena historia clínica para poder identificar posibles factores de riesgo. A continuación, se tiene que realizar una exploración oftalmológica. Esta se hará en base a la clínica que refiere al paciente. Por ejemplo, si refiere pérdida de agudeza visual, esta debe ser analizada. Lo más importante es hacer un examen cuidadoso con lámpara de hendidura, ya que así la enfermedad se puede diagnosticar incluso en sus etapas iniciales. Con la lámpara de hendidura se puede observar los signos característicos de esta patología, como son la presencia de pequeños y medianos depósitos corneales esféricos subepiteliales de coloración dorado-amarillenta o ambarina y translúcida. Estos depósitos se localizan principalmente en el espacio interpalpebral. Según diversos autores, la degeneración esferoidal se puede clasificar en 3 grados según la afectación tisular y los aspectos clínicos. El grado 1 se caracteriza por depósitos pequeños subepiteliales confluyentes, localizados cerca del limbo temporal y o nasal. En este estadio, la agudeza visual está conservada. En el grado 2, la opacidad se extiende hacia los 2/3 inferiores de la córnea, dando una apariencia deslustrada. La agudeza visual se ve afectada moderadamente. El grado 3 se caracteriza por la presencia de cúmulos de gotitas subepiteliales amarillentas doradas de diferente tamaño, que van cubriendo la córnea a medida que avanza la enfermedad.
En casos avanzados se pueden observar áreas de fibrosis y opacificación del estroma anterior vascularizado. Una vez la córnea central está densamente comprometida, la pérdida visual severa podría llegar a ser definitiva. En etapas avanzadas de la enfermedad, una disminución importante de la sensibilidad corneal puede provocar cambios tróficos corneales, perforación y pérdida visual permanente. La biopsia, la histología y la microscopía electrónica pueden ayudar a confirmar el diagnóstico, aunque no sean necesarias para diagnosticar la enfermedad. Normalmente se realizan con fines de investigación. En cuanto a la histopatología, una vez obtenidas las secciones de la córnea, estas pueden ser teñidas con diferentes sustancias. En la imagen número 10 se ha utilizado una tinción específica para tejido elástico. Se puede observar los depósitos globulares proteínicos típicos de la patología en la membrana de Bowman. En la imagen número 11 se ha utilizado hematoxilina eosina, donde también se pueden observar dichos depósitos localizados en el espacio subepitelial. En la imagen número 12, realizada con microscopía electrónica, podemos observar el aspecto de estos depósitos. Además, el estudio con el microscopio electrónico revela las fibras de colágeno anómalas adyacentes a estos depósitos. Para poder diagnosticar esta entidad, es importante recordar cómo se clasifica la patología corneal. Esta se divide en dos grandes grupos. Por una parte, las inflamatorias o infecciosas, denominadas queratitis, y por otra parte, las degenerativas o distróficas. Dentro de este segundo grupo, debemos conocer las diferencias entre la patología degenerativa y la distrófica, ya que dependiendo de las características del paciente, orientará un tipo de patología u otra. Las distrofias corneales son trastornos raros que se manifiestan de forma bilateral y simétrica. Mayoritariamente afectan la parte central de la córnea. Su progresión es lenta y, quienes las padecen, podrían presentar pérdida de visión y malestar ocular. Afectan una capa de la córnea, por lo que se clasifican en epiteliales y subepiteliales, epiteliales estromales, estromales y endoteliales. No se relacionan con enfermedades sistémicas o locales y no hay diferencias epidemiológicas entre sexos. La edad de debut de estas enfermedades es alrededor de los 20 años, estabilizándose a los 40. Son enfermedades hereditarias, presentando un patrón de herencia autosómica dominante en más del 50%. Las degeneraciones corneales están ligadas con cambios en los tejidos que provocan deterioro y a veces pérdida de su función. Este tipo de patologías son más frecuentes y se manifiestan de forma unilateral. En caso de ser bilaterales, presentan asimetría. Mayoritariamente afectan la parte periférica de la córnea, aunque pueden afectar la parte central en fases avanzadas. Su progresión es variable y afectan a distintas capas de la córnea. Pueden representar un envejecimiento normal o asociarse a patologías oculares o sistémicas. Aparecen con más frecuencia en hombres y suelen presentarse en edades medias o mayores, sin predisposición genética. En cuanto al diagnóstico diferencial, este incluye todas las enfermedades que producen un aspecto opacificado de la córnea. Clínicamente, hay muchos otros diagnósticos que tienen presentaciones similares, que incluyen degeneración amiloide corneal, distrofia corneal gelatinosa en forma de gota, también conocida como amiloidosis subepitelial familiar, la queratopatía en banda, queratopatía estromal por proteoglicanos climáticos, degeneración lipoidea primaria de la córnea y la degeneración nodular de Salzmann. Actualmente no se dispone de ningún tratamiento farmacológico para esta enfermedad, ni tampoco tratamiento específico para la resolución de las esferas. Los pacientes con enfermedad leve se pueden beneficiar del uso de lubricantes tópicos para corregir la formación de capas desiguales de la película lagrimal sobre el área afectada y así mejorar su sintomatología. Solo los casos sintomáticos, con disminución de la visión y afectación de la córnea central con compromiso del eje visual, requerirán tratamiento. El pilar fundamental del tratamiento se basa en la cirugía. Su objetivo principal es eliminar el tejido dañado y restaurar la superficie corneal para recuperar su transparencia, disminuir o eliminar los síntomas y mejorar la visión del paciente. Los pacientes con enfermedad visualmente significativa, leve o moderada pueden ser tratados con queratectomía manual superficial o con queratectomía fototerapéutica, mientras que los pacientes con enfermedad avanzada requieren un trasplante de córnea. Tanto el raspado corneal de las lesiones, conocido como queratectomía manual superficial, como la queratectomía fototerapéutica transepitelial asistida con láser excimer, son dos opciones terapéuticas ampliamente usadas y con buenos resultados en la mayoría de los pacientes con enfermedad moderada.
Algunos estudios sugieren que la queratectomía fototerapéutica sería superior a los procedimientos manuales en el tratamiento de las degeneraciones y distrofias corneales, dado que ofrece mayor precisión y menor daño tisular adyacente. La queratectomía fototerapéutica consigue una superficie corneal regular, que no genera gran reacción cicatricial y que actúa como sustrato adecuado para promover la correcta adherencia del epitelio. Consecuentemente, la córnea mejora no solo en calidad, sino también en superficie óptica y transparencia. En el caso que por falta de equipo no se pueda realizar la queratectomía fototerapéutica, estaría indicada la realización de una queratectomía manual superficial. Esta se suele combinar con la colocación de una lente de contacto terapéutica u oclusión ocular hasta lograr la completa epitelización y restauración de la superficie corneal. Con el mismo fin, se podría usar un injerto de membrana amniótica. La realización de estos procedimientos puede en muchos casos retrasar o incluso evitar la realización de una queratoplastia lamelar o penetrante. Aún así, en pacientes con enfermedad avanzada o con complicaciones asociadas, tales como úlceras estériles, descemetocele o perforación corneal, será necesaria la realización de una queratoplastia, que es la técnica quirúrgica de trasplante de córnea. Esta puede ser de dos tipos, lamelar o penetrante. La queratoplastia lamelar o selectiva consiste en la sustitución exclusiva de aquellas capas corneales afectadas, mientras que la queratoplastia penetrante consiste en el reemplazo de la totalidad de las capas de la córnea, habitualmente los 8 milímetros centrales. En el mundo occidental, pocos son los pacientes que requieren la realización de una queratoplastia. Aún así, en áreas donde esta enfermedad tiene mayor prevalencia, debido a la alta exposición de la población a factores de riesgo, como sería el caso de la India, el número de pacientes que requieren este tipo de tratamiento es mucho mayor. Hay estudios que destacan la degeneración esferoidal como la tercera indicación más frecuente de queratoplastia penetrante en la India. En estudios occidentales, por el contrario, la indicación más importante de queratoplastia sigue siendo la distrofia corneal de Fuchs, siendo los casos de degeneración esferoidal que requieren trasplante de córnea muchísimo menos significativos. Cabe destacar que dado que la situación entre pterigón y degeneración esferoidal puede llegar a ser frecuente, se recomienda que estos pacientes se sometan a una escisión del pterigion con autotrasplante conjuntival. El pronóstico de esta enfermedad es generalmente bueno y la gran mayoría de pacientes no requieren tratamiento quirúrgico. Dado que es infrecuente que la degeneración esferoidal progrese hasta tal grado que sea necesaria la realización de una queratoplastia, existen datos limitados en cuanto a las tasas de recurrencia post-trasplante. Algunos estudios han demostrado una recurrencia de la enfermedad desde los 3 años y medio hasta los 7 años después de la queratoplastia, tanto lamelar como penetrante, siendo la media de años hasta la recurrencia de 4. En todos los casos reportados, la enfermedad recurrente empezó en la periferia del injerto y se extendió posteriormente hacia el centro. Estos casos incluían pacientes que seguían estando expuestos continuamente a factores de riesgo después de la queratoplastia. Es por esta razón que es necesario un seguimiento estricto de los pacientes después de la cirugía. En esta imagen se observa un paciente con recurrencia de la enfermedad post-trasplante. Aunque la enfermedad es de progresión lenta, el compromiso visual significativo es una consecuencia a largo plazo en pacientes no tratados, especialmente en áreas del mundo con exposición ambiental o climática severa. Las lesiones pueden progresar a complicaciones como defectos epiteliales, erosiones corneales recurrentes o ulceraciones estériles. A causa de la posible reducción de la sensibilidad corneal debido a los depósitos, las úlceras estériles pueden progresar a queratitis microbiana o incluso perforarse rápidamente. En cuanto a la prevención, es importante intentar evitar la exposición a factores de riesgo ampliamente conocidos. La patología podría ser prevenida usando gafas de sol que bloqueen los rayos ultravioleta. Adicionalmente, sería conveniente colocar protectores laterales a las gafas de sol para evitar la exposición a dichos irritantes ambientales, especialmente en áreas geográficas con abundante arena y polvo. Es por ello que llevar a cabo estas medidas de prevención puede reducir el desarrollo y la progresión de la enfermedad. Para finalizar, los aspectos más relevantes que debemos recordar de la degeneración esferoidal es que se trata de una degeneración corneal no involutiva. Se trata de una patología poco prevalente, excepto en áreas geográficas con condiciones climáticas extremas. Es una causa frecuente de ceguera en países subdesarrollados. Se cree que se produce por acumulación de proteínas plasmáticas degradadas por las radiaciones ultravioleta. Cabe destacar que los pacientes presentan disminución visual solo en fases avanzadas y solo requieren tratamiento los pacientes sintomáticos.
Por último, es importante evitar la exposición solar y los microtraumatismos corneales por arena y viento con protección ocular. El síndrome de la erosión corneal recurrente es una condición espontánea, crónica y recidivante de dolor ocular agudo, lagrimeo y fotofobia debido a una alteración epitelial. El dolor será de duración variable y típicamente al despertar. El intervalo entre el inicio de la lesión y la presentación de la sintomatología es variable. Dependiendo de la gravedad, la duración y la etiología subyacente, este síndrome puede tratarse médicamente y o quirúrgicamente, como veremos más tarde. En cuanto a la historia, Hansen en 1972 la describió por primera vez como una queratitis vesicular neurálgica intermitente, argumentando que un traumatismo previo era la causa. En 1900, Zilli describió la patología como un epitelio corneal irregular recubierto de puntos grises, y no fue hasta 1945 cuando Chandler categorizó el síndrome de la erosión corneal recurrente y lo dividió en las erosiones microformes y macroformes, que veremos luego durante la presentación. En cuanto a la epidemiología, el síndrome de la erosión corneal recurrente presenta una prevalencia no conocida. Lo que sí que se sabe es que afecta mayoritariamente a adultos entre 30 y 80 años, con una mayor prevalencia en la tercera y cuarta décadas de la vida. Algunos estudios muestran cierto predominio en el sexo femenino. Puede presentarse de forma bilateral y el manejo puede ser médico-quirúrgico, con una recurrencia, dependiendo de la técnica usada, entre un 14% y un 56% durante el primer año. La tasa de recurrencia es similar tanto se realice tratamiento quirúrgico como tratamiento médico. En cuanto a los factores de riesgo, se observa una mayor frecuencia de síndrome de la erosión corneal recurrente en pacientes que padecen síndrome del ojo seco, blefaritis, rosácea ocular, que son las imágenes que podemos observar aquí en la zona inferior derecha, es un caso de un paciente con rosácea ocular, y también la diabetes es un factor de riesgo para el síndrome de la erosión corneal recurrente. La etiología del síndrome de la erosión corneal recurrente es variable, aunque las causas más frecuentes son el traumatismo ocular, que representa prácticamente el 50% de los casos. Aquí en la diapositiva podemos ver las principales causas de traumatismo, y la etiología degenerativa, que está causada por la distrofia de la membrana basal del epitelio corneal, que también se llama distrofia de Cogan o de map.fingerprint, y la comentaremos en la diapositiva a continuación. Dentro de las causas menos frecuentes destacan las erosiones recurrentes secundarias a distrofias corneales. Aquí podemos ver una lista de las diferentes distrofias existentes según la capa corneal afectada. También, dentro de las etiologías menos frecuentes, encontramos la queratopatía bullosa, el lagoftalmos nocturno, la cirugía refractiva o la disfunción de las glándulas de meibomio. La anamnesis y la historia clínica serán esenciales para discernir la etiología causante de este síndrome. Como acabamos de comentar, una de las posibles etiologías del síndrome de la erosión corneal recurrente es la distrofia de Cogan. Esta fue descrita por el oftalmólogo estadounidense David Glendinning Cogan en 1964 y se trata de la distrofia corneal anterior más frecuente. En la mayoría de pacientes no hay antecedentes familiares y de hecho se considera una enfermedad esporádica, aunque sí que se han descrito ciertos casos de herencia. La afectación genética es autosómica dominante y hasta ahora se ha observado un predominio de las alteraciones en el gen del Transforming Growth Factor beta 1 y también en el brazo largo del cromosoma 5. Los factores de riesgo, teniendo en cuenta lo que acabamos de comentar, serán los antecedentes familiares y también la edad. En cuanto a la fisiopatología de la enfermedad, se observa un aumento de láminas de la membrana basal que se extienden hacia el epitelio corneal. Estas se verán como mapas, como podemos ver en la imagen de la derecha. Las células corneales, que inician su proceso de migración hacia la capa anterior del epitelio corneal, quedarán atrapadas en estas láminas, formando los quistes o los puntos, que son característicos de esta enfermedad y que también podemos ver en la imagen de la derecha. Las huellas dactilares, también características de la distrofia epitelial de Cogan, corresponderán a la membrana basal engrosada por todo este proceso. Las alteraciones de la membrana basal lo que harán es interferir en la adherencia de las células epiteliales a ella y por ello se presentarán las erosiones corneales recurrentes.
La clínica, el diagnóstico y el tratamiento serán similares a los del síndrome de la erosión corneal recurrente, de forma que se irán explicando durante la presentación. La adhesión epitelial con la córnea subyacente está compuesta por hemidesmosomas, la lámina densa, la lámina lúcida y las fibrillas de anclaje, todas marcadas en rojo en la figura de la derecha, que constituyen los conocidos como complejos de adhesión. Estos complejos son los encargados de dar estabilidad al epitelio e impiden que éste desaparezca cuando se produce rozamiento con el párpado. Cuando se produce un defecto epitelial corneal, el estroma desnudo en el que se ha producido la lesión se recubre con fibronectina, proporcionándose una plataforma para que las células epiteliales viables adyacentes puedan migrar para cubrir la zona desnuda y proliferar hasta diferenciarse y formar células superficiales. Cuando las células basales del epitelio corneal migran para cubrir el defecto epitelial, pierden sus semidesmosomas, que restablecerán cuando se establezcan en la zona de la lesión. Por ello, el estado de la membrana basal en el momento de la lesión epitelial influenciará el resultado de la cicatrización epitelial. Es decir, si la membrana basal está también dañada, está involucrada en el daño, la migración de las células epiteliales y su adherencia al estroma subyacente se retrasará varias semanas, mientras que si la membrana basal está intacta, las células epiteliales migran y forman los complejos de adhesión en pocos días. En todo este proceso están implicadas diferentes moléculas, como son las metaloproteinasas, los hemidesmosomas, como ya hemos visto, y también diferentes moléculas de colágeno. Bien, ¿qué ocurre en pacientes con síndrome de la erosión corneal recurrente a nivel fisiopatológico? Pues bien, los pacientes con este síndrome presentan una elevada incidencia de la disfunción de las glándulas de meibomio y de acné rosácea, como ya hemos comentado. En relación con la primera patología, con la disfunción de las glándulas de meibomio, esta hará aumentar los niveles en la película lacrimal de diferentes moléculas que podemos observar aquí en la diapositiva. El aumento de las gelatinasas, es decir, de MMP2 y MMP9, producirá un aumento de la degradación de los complejos de adhesión epiteliales. El aumento de la interleucina 1 promoverá un ambiente inflamatorio que dificultará la correcta curación de la erosión corneal. Y el aumento de la lipasa bacteriana presente en la disfunción de las glándulas de meibomio producirá un aumento de la producción de ácidos grasos libres, cosa que puede interferir en la formación de los complejos de adhesión. A nivel ultraestructural, como podemos ver en la imagen inferior derecha, existe ausencia focal y anormalidades de la membrana basal, que puede presentar múltiples capas y estar doblada entre las células epiteliales. También observamos una ausencia de hemidesmosomas y una anormalidad de los hemidesmosomas presentes y también la pérdida de fibras de anclaje celular y finalmente alteraciones epiteliales, con células epiteliales corneales basales pálidas e hinchadas y en el epitelio sano observaremos pseudoquistes intraepiteliales con acumulación de detritos celulares amorfos, resultantes probablemente del atrapamiento del epitelio por la membrana basal aberrante. Todo esto producirá una adhesión pobre del epitelio corneal a la membrana basal subyacente. Las erosiones se producirán durante la noche o al despertar del sueño por la mañana, es decir, al abrir los párpados. La apertura palpebral lo que hará será producir una fuerza de cizallamiento que será mayor que la fuerza de adherencia del epitelio corneal a su membrana basal, produciéndose por ello las erosiones corneales. En cuanto a la clínica de los pacientes con este síndrome, esta consistirá en episodios recidivantes. De hecho, el paciente explicará cuadros similares en las últimas semanas, meses o años al despertar o durante el sueño de erosiones corneales, que presentarán la siguiente sintomatología: dolor unilateral leve moderado al despertar, ojo rojo, fotofobia, lagrimeo, visión borrosa e incluso en ocasiones pérdida de agudeza visual y sensación de cuerpo extraño. Existe una clasificación de las erosiones corneales recurrentes en la que se diferencian dos tipos, como podemos ver en la tabla de la derecha. Las erosiones microformes suelen ser más pequeñas y presentan una sintomatología menor y que durará menos horas, pero ocurren muy frecuentemente, y este tipo se suele asociar a la distrofia de Cogan. Por otro lado, las erosiones macroformes pueden persistir durante varios días, son mayores en tamaño y la sintomatología también será más importante. Se suelen asociar con una historia de traumatismo.
El diagnóstico del síndrome de la erosión corneal recurrente consiste en la detección de una serie de signos clínicos que veremos a continuación. En la exploración con la lámpara de hendidura podemos detectar los siguientes signos que indican afectación epitelial. Los dividimos en aparentes, que veremos con un aumento de 10, que son las erosiones epiteliales francas con bordes epiteliales móviles, los pliegues del epitelio, microroturas epiteliales y edema epitelial, y las no aparentes, que podemos ver con un aumento de 20, que son típicas de la distrofia de Cogan y ya hemos comentado. La manera más fácil de localizar las lesiones epiteliales es realizando una tinción del epitelio corneal con fluoresceína. Observamos tenuemente una tinción inversa de la fluoresceína en las zonas en las que el epitelio no está bien adherido al estroma. Estas zonas se denominan zonas negras y se pueden observar marcadas con flecha en la figura 8. Cuando, a pesar de la exploración anteriormente descrita, hay sospecha pero no hay certeza de la existencia de epitelio no adherido, podemos usar una maniobra con una hemosteta para comprobar si hay deslizamiento epitelial con el contacto. Si el epitelio no está adherido, enseguida comprobaremos cómo se forma un pliegue entre el epitelio y el estroma, como podemos observar en la figura 9. Además de la identificación del epitelio afectado, realizamos una valoración de la superficie ocular atendiendo al daño del epitelio conjuntival y o corneal por sequedad con la tinción de verde de lisamina, al estado de la película lagrimal y una valoración del estado de las glándulas de meibomio, por lo que ya hemos comentado previamente. En la OCT, como se observa en la figura 10, existe un engrosamiento del epitelio en la zona afectada, múltiples roturas irregulares del epitelio y separación entre el epitelio y la membrana de Bowman. Bien, como podemos ver también en el gráfico de la derecha, hay 6 posibles áreas de afectación corneal: el área superior, inferior, nasal, temporal, el área central y una afectación generalizada de la córnea. La afectación del epitelio más frecuente en la síndrome de la erosión corneal recurrente es la afectación inferior de la córnea en un 70% de los casos. Sin embargo, se observan diferencias en la localización dependiendo del factor causal. El grupo traumático y el grupo de origen desconocido presentan afectación de la parte inferior en más de un 60% de los casos, mientras que en pacientes con una distrofia corneal o con cirugía refractiva previa, la localización es mucho más variada, afectando a cualquier parte de la córnea, incluso siendo a veces difusa por toda la superficie corneal. La erosión recurrente del epitelio corneal puede observarse también en el daño corneal autoinfligido, aunque se trata de una entidad más bien rara, en la queratitis por exposición, también como una recurrencia de una queratitis por herpes simple. No obstante, esta entidad se suele presentar con una historia de ulceración dendrítica, inicio gradual del dolor e infiltración estromal profunda. También debemos realizar diagnóstico diferencial con la queratitis neutropénica, que a diferencia del síndrome que presentamos nosotros, no presenta dolor, y finalmente también con el endurecimiento de la placa tarsal y los cuerpos extraños bajo la placa tarsal. El tratamiento del síndrome de la erosión corneal recurrente generalmente progresa de manera escalonada y se puede dividir en opciones médicas, que comentaremos ahora, y quirúrgicas, que comentaremos en la siguiente diapositiva. El tratamiento médico, en la mayoría de los casos para el episodio agudo, consiste en la colocación de una lente de contacto terapéutica de uso ininterrumpido durante días o incluso semanas, que protege la córnea afectada de la acción del barrido del párpado superior, proporciona alivio instantáneo del dolor, promueve la migración epitelial, la regeneración de la membrana basal y la adhesión epitelio-estromal. También daremos antibiótico tópico profiláctico, gotas lubricantes sin conservantes y cicloplégicos tópicos y analgésicos orales como AINES para controlar el dolor. El tratamiento para la prevención de las recurrencias consiste en la lubricación del ojo mediante gotas lubricantes sin conservantes, acompañadas de la aplicación nocturna de ungüentos lubricantes o salinos hipertónicos para disminuir así el estrés mecánico que produce el párpado sobre el epitelio corneal. Si los lubricantes no son suficientes, se pueden usar tetraciclinas por vía oral junto con corticoides tópicos. Este tratamiento está basado en la efectividad de ambos fármacos para la inhibición de las metaloproteinasas, que, como se ha comentado, desempeñan un papel en la patogénesis de esta enfermedad. En últimas opciones terapéuticas también se ha observado que el suero autólogo, la oclusión de los puntos lagrimales y el uso prolongado de lentes de contacto pueden ser útiles.
El tratamiento quirúrgico va dirigido a los casos en los que, a pesar del tratamiento médico, la recurrencia de la enfermedad no permite una buena calidad de vida al paciente. Todas las maniobras intentan modificar, a través de una renovación o de una fibrosis, las estructuras de anclaje para conseguir una unión más fuerte entre el epitelio y el estroma corneal. Las micropunciones del estroma anterior producen pequeños leucomas corneales, por lo que no está indicada su aplicación cuando el epitelio corneal afectado se sitúa en el eje visual. Pueden realizarse bien con aguja fina o bien con láser de Jack. En la imagen podemos ver el ojo de un paciente tras micropunciones corneales. En la imagen A vemos el ojo inmediatamente después del tratamiento, observándose las burbujas entre el epitelio y el estroma, que demuestran la no adherencia entre ambas capas. En la imagen B observamos leucomas corneales residuales tras el tratamiento con micropunciones. En erosiones corneales que estén dentro del eje visual se puede realizar o bien desbridamiento epitelial, que el problema es que no se puede usar en monoterapia y habrá que combinarlo con otras técnicas como el alisamiento con una fresa de diamante o la queratectomía fototerapéutica con láser excimer, o la delaminación con alcohol del epitelio corneal, que no perfora ni altera la membrana de Bowman y por lo tanto tiene una baja incidencia de opacidad corneal. El injerto de membrana amniótica criopreservada también se puede considerar como tratamiento para defectos epiteliales persistentes refractarios a otros tratamientos. La membrana protege la córnea del barrido palpebral al mismo tiempo que fomenta la reepitelización gracias a que es rica en diversos factores de crecimiento, además de contener inhibidores tisulares de las metaloproteinasas. Bien, y ya para finalizar hablaremos del pronóstico del síndrome de la erosión corneal recurrente. En la mayoría de los casos no implica una alteración de la agudeza visual de manera definitiva, pero sí que puede llegar a alterar de manera notable la calidad de vida del paciente. Por ello, se debe educar a los pacientes sobre los signos y síntomas de las erosiones para que puedan buscar atención oftálmica cuando sea necesario. También se debe considerar el tratamiento profiláctico en pacientes con factores de riesgo para así minimizar las complicaciones a largo plazo y disminuir la posible necesidad de intervención quirúrgica. Pese a que los tratamientos conservadores pueden no ser suficientes y a veces es necesario realizar procedimientos más invasivos, con un diagnóstico y tratamiento oportunos y adecuados, el síndrome de la erosión corneal recurrente tiene un buen pronóstico. Las causticaciones son unas quemaduras químicas oculares que pueden afectar pues, la superficie ocular y también pueden complicar los anejos cutáneos y otras estructuras de la cara. Es una urgencia oftalmológica como otras dentro de los traumatismos oculares. Las quemaduras oculares son bastante frecuentes, suponen un 10% de las lesiones de los ojos. Y un 84% de estas quemaduras son químicas, las causticaciones. Representan el 3-4% de los accidentes de trabajo y es más frecuente que sean por una sustancia alcalina, como ya hablaremos posteriormente. Dividir las sustancias que provocan esta patología en ácidos y alcalinos, siendo alcalinos los más frecuentes. Los ácidos tienden a ser neutralizados por los tejidos, son poco penetrantes y suelen coagular en la superficie ocular. Los alcalinos, en cambio, emulsifican los lípidos de la membrana celular, destruyen las barreras epiteliales, el estroma y el endotelio corneal. Son muy penetrantes y desencadenan lesiones mucho más graves. Por lo tanto, tendremos que tener más cuidado con los alcalinos. Ejemplos de ácidos tendríamos el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico o el ácido acético, que es el vinagre. Otros alcalinos comunes podría ser el amoníaco encontrado en productos de limpieza, la sosa cáustica o la cal, que es hidróxido cálcico, encontrado en la construcción. La clínica de este paciente irá según su afectación de lo que sea más superficial a más profundo. Y podemos encontrar síntomas y signos como podría ser el lagrimeo, una inyección conjuntival, una isquemia límbica a la cual le daremos gran importancia por su signo de mal pronóstico, inyección escleral, defectos corneales, una opacidad corneal, uveitis, puede dar también glaucoma
y en algunos casos perforación del globo ocular. Para llegar a un buen diagnóstico es necesaria una buena anamnesis, con estado ocular previo. Esto nos puede ayudar a definir el tiempo de contacto y la sustancia tóxica. También se debe realizar una exploración ocular completa mirando si hay cuerpos extraños y realizando una lámpara de hendidura, y también realizaremos una oftalmoscopia. Esta estará complementada con el test de fluoresceína sódica. Esto nos permitirá cuantificar el daño causado. También podemos realizar un papel de tornasol para diferenciar entre una sustancia ácida y alcalina. La clasificación propuesta para las quemaduras químicas oculares fue por Valen en 1965. Posteriormente se utilizó la clasificación de Hughes, y esta fue modificada por Robert Hall, que es la que se utiliza actualmente. Esta clasificación está asociada a su pronóstico y divide las causticaciones en 4 grados, según su afectación corneal y de la isquemia limbo-esclerocorneal. En el primer grado vemos daño epitelial sin afectación del limbo. En el segundo hay una opalescencia corneal y vemos detalles visibles del iris. Hay afectación hasta un 30% de isquemia limbal. El grado 3, de pronóstico medio, ya supone una afectación hasta el 50% de la superficie limbal, con afectación estromal. A partir del 50% de superficie de isquemia limbal, se considera como grado 4, que ya supone una córnea opaca y una pupila que ya no se ve. Este grado implica ya un mal pronóstico. Dado que no siempre el grado 4 implicaba un mal pronóstico, se han intentado generar nuevas clasificaciones, como la que propone la DUA, ya que se describen casos en que una afectación de un 50 o un 75% de la superficie limbal puede no tener tan buen pronóstico. Cuando el ojo entra en contacto con algún agente químico, se debe iniciar tratamiento de manera inmediata. Realizaremos un lavado de ocular para eliminar el agente, idealmente con solución de Harman, sino con suero fisiológico y en última opción con agua limpia, ya que esta es hipotónica respecto al estroma corneal, lo que puede facilitar la invasión del agente a estructuras profundas. Pero si no se dispone de otra solución, hay que emplearla sin dudar, ya que el tiempo de inicio es clave. Se puede emplear analgesia tópica ocular antes del lavado, y esta se debe repetir cada 20 minutos. Durante el lavado, los párpados deben estar retraídos, para eliminar los restos que hayan caído en los fondos de saco conjuntivales. El paciente debe mover los ojos en todas las direcciones, para que se limpie toda la superficie. De analgesia podemos dar propacaraína o lidocaína. Realizaremos un lavado ocular completo. En este se emplearán 4 litros de solución para eliminar el agente. También realizaremos un control del pH de la conjuntiva cada 30 minutos durante 2 horas. Este pH debe estar entre 6,8 y 7,4. Si no se controla, lo continuaremos con los lavados. Y una vez controlado, se colocarán apósitos estériles y se administrarán analgésicos o en infusión continua para el control del dolor. Para la prevención de sinequias y espasmos ciliares, podemos dar cicoplégicos midriáticos. Para la prevención de la colagenólisis corneal, tetraciclinas y vitamina C. Realizaremos una revisión oftalmológica a las 24 horas. Y, en el caso de que haya perforación ocular, este puede requerir un ingreso hospitalario. En caso de isquemia límbica de grado 3, 4 en la clasificación de Hughes, la que hemos comentado anteriormente, se programa recubrimiento con membrana amniótica en fase aguda. ¿Qué sacamos en global de toda esta presentación? Hay que tener claro que es una oftalmopatía grave que puede poner en riesgo la visión y el globo ocular del paciente, que es una urgencia médica y requiere tratamiento de manera inmediata. Eliminar el agente de forma rápida mejora el pronóstico del paciente. Y luego que la actualización de las clasificaciones han permitido un diagnóstico más preciso y que un correcto diagnóstico es esencial de cara al tratamiento.